normas de auditoría especial, gubernamental, ahí está prácticamente la base para hacer auditoría forense. Y ahora es prácticamente repetitivo. Ya hemos visto el relevamiento de información, que sí o sí se tiene que hacer. Vean que yo lo único que estoy haciendo son algunos análisis de la información estoy haciendo, pero no tenemos mucho acceso. Esa misma limitante tiene Villegas, pero él lo ha hecho mucho más técnico. Por eso es que él también saca ciertas anormalidades, ciertas irregularidades, tendencias, comportamientos, sí, que nos dan a entender que sí hay manipulación, pero creo que no desde el cómputo. Pero ya muchos han hablado que hay en el cómputo, ya, pero puede haber errores. Si encontramos errores más de 100 computados, ya podríamos hasta pedir la anulación. Los raros que rápido están buscando. Tenían que haberse anulado mesas y deberíamos haber creado. Ya hemos visto, yo también he hecho un poco de análisis de información. Se planifica la auditoría. Entonces, ¿qué es? Acá ya tienes que determinar tu hipótesis, ya para pasar a una fase de planificación. Entonces, como todos piden ya ver algunas pruebas para pedir auditoría. Es que si no tienes pruebas, ¿cómo va a ser una auditoría? Ya, entonces, una vez que tenemos hipótesis que sí hay la posibilidad de fraude o irregularidades, pasamos a la planificación. En la anterior clase hemos visto la ejecución, ya que utilizamos todas las técnicas utilizadas por la auditoría. Cuando les he hablado hace rato de cotejar es una técnica analítica, ¿ya? Cotejar lista de votantes con las actas. Es que el problema es que para hacer estos procedimientos tú tienes que identificar primeramente riesgos. Y ahí hay que estar muy seguros, para hacer esos procedimientos, porque esos procedimientos te pueden llevar bastante. No has de cotejar 40.000 actas, y ahí no tiene sentido cotejar en la ciudad. Ya entonces, en esos donde hay ciertas tendencias un poco anormales, irregulares, esas se podrían cotejar, ¿ya? Y ya han visto, y uno empieza a encontrar, porque no hay trabajo perfecto, eso es imposible. Para la Corte Electoral no está todo perfecto y lo ha consolidado. Debería haber repetición de votos en algunas mesas, pero acá no sé por qué se están apurando, se han apurado para nombrar. Hay muchas cosas que no están correctas. Y ahora estamos viendo la comunicación de resultados. Este tema de seguimiento es una fase que lo utilizan muchos, pero que hay que verificar que se denuncie, ¿ya? Y yo no lo considero tanto como una fase, como una etapa, ya es la última parte que vamos a explicar de la clase. Y entonces ahora nos toca ver el informe de auditoría. En el informe de auditoría igual se hacen pasos, procesos que no los he puesto acá. Ya, es que en una comunicación de resultados se hacen procesos, fases, en cualquier tipo de auditoría. Y ahí tenemos comunicación de resultados. Y ahí se hacen, por ejemplo, se validan los resultados, eso no está aquí. Directamente está el informe. Ya debería aumentar las fases. Correcto, ya es sobre entendido eso. Ya es que llevo otras materias y llevo esos puntos. Y por eso es que ya no estoy explicando aquí. Ya en una planificación hemos dicho qué puntos se llevan. En una en una ejecución también, en una comunicación de resultados, ¿qué se hace? Normalmente una auditoría financiera se hace un acta de validación o una reunión de validación, pero primero se hace un cierre formal y se hace con la carta de gerencia. Ya se hacen cierres con la carta de abogados, eh, carta de abogados. Ya complementaré con eso más, ya, carta de abogados, carta de gerencia, acta de validación, y primero se preparaban los informes, ¿no? Y se van preparando los informes. Ya normalmente este es el contenido que debe tener cualquier tipo de auditoría. Y entonces, en una auditoría forense, acta de validación, podría haber validación del informe, pero esto es responsabilidad
de cuenta de la validación se cambia la opinión legal. Y entonces, ¿cómo técnicamente se va cambiando las cosas? El criterio legal. Ya, entonces, con el criterio legal, nosotros estamos supliendo ese trabajo de la validación. Es que yo no lo podría decir al que ha cometido delitos, has cometido delitos, no lo podría decir, ¿no? Entonces, para eso vas reemplazando el criterio legal y hemos visto que para hacer un informe con responsabilidad necesitamos el criterio legal. Pueden ser la carta de abogados, la carta de gerencia, hay que ver si es factible o no es factible. La carta de gerencia sí puede ser factible en el sentido que te va a informar que toda la información que te han proporcionado en la auditoría, esa es la correcta, ya que es la integridad de la información. Esa es una forma de descargarse para el auditor de que el auditor ha trabajado con toda la información, porque hay muchas cosas que pueden no estar en la parte contable. Entonces puede ser la carta de gerencia en una auditoría especial, sí, pero tiene sus limitantes. Habría que adecuar, porque esto es copia de lo financiero. Ya es copia de lo financiero. Entonces hay que ir adecuando estas fases o etapas de subfases de la auditoría del tema de la comunicación de resultados. Entonces, con esa aclaración, pasamos a lo que es el contenido del informe preliminar, ¿ya? Habría que explicar todavía, aquí había que explicar esas fasecitas, ¿ya? Esas fases que se pueden hacer en la comunicación de resultados, ¿ya? Hasta la elaboración del informe y comunicación del resultado. Y a ver si lo complemento otro para el día martes. Y ahora entramos al contenido del informe. El contenido del informe es prácticamente, nos copiamos eh, el modelo de la auditoría gubernamental con indicios de responsabilidad penal es aplicable a la auditoría forense, 99.9%. ¿Ya? Entonces aplicamos. Y ahí hablábamos de un informe preliminar, un informe complementario. Pero en versión privada, es decir, en una entidad privada, no necesita hacer informe preliminar y complementario. Eso vamos a ver en la última etapa. Ya, este modelo de auditoría o este contenido de auditoría que se llama en auditoría en gubernamental preliminar, esto ya no va a haber. Este término en una auditoría privada no se va a ver eso. En una auditoría ya va a ser informe con responsabilidad, informe forense, el nombre que uno quiera llamarlo, pero es forense. Cuando hablamos de indicios de responsabilidad penal, es forense. Ya, entonces va a tener un encabezado o una introducción. Este encabezado no es como parte, es lo formal. Este formal también puede variar en la parte privada, eso hemos hablado. Ya, pero sí los puntos que deberían tener es antecedentes, resultado del examen, conclusiones y recomendaciones, ¿ya? Este contenido es excelente, ya puedes meterlo más. Yo les he dicho que meto acá antes de las conclusiones o después de las conclusiones meto la criterio legal, lo saco separadito, criterio legal. Ya lo dejo en un punto, eso, un punto más, un punto menos, lo podemos hacer. Pero esta estructura de informe es prácticamente aplicable a muchos tipos de auditoría. Ya, es decir, es una manera lógica, coherente y sencilla de presentar otros tipos de informe diferentes a los que son informes de auditoría financiera. Entonces, la estructura me parece lógica y coherente. No hay una norma que te dice así tiene que ser una auditoría forense, no existe. Ya, pero hemos visto que sí hay formatos. Estos formatos están establecidos en versión pública. Ya les he dicho que este modelo es interesante, es un modelo coherente, lógico, técnico, en versión pública. Entonces, todo este modelo es en versión pública, ¿ya? Entonces, yo estoy concluyendo con este mismo modelo, ya que lo puedes aplicar tanto al sector privado como al sector público, ¿ya? Entonces, no hay una norma en versión privada o una norma que te diga cómo hacer informes, pero sí en versión pública nos dicen cómo hacer informes con responsabilidad penal. Entonces, tenemos un modelo en versión pública. Ya eso ya no tiene sentido explicar, ya el encabezado, qué tiene que tener. Acá está, este es enfoque interno.
Ya cuidado que un auditor externo, el licenciado Callar se ha dicho, y acá está su modelito, y vamos a utilizar en auditoría externa, vamos a utilizar este modelo de encabezado. Este modelo de encabezado es interno, es decir, es para auditores internos, no es para auditores externos, ¿ya? Entonces, el modelo externo es muy diferente. El modelo externo va a decir señores, gerente general, referencia, informe. Ya el modelito va a ser otra. D, A ya no hay ese D. A ya no hay. Ya, entonces, ese modelo cambia. Puede tener una codificación, sí. Ya todo eso hemos explicado en las anteriores clases, en lo que hemos visto auditoría, informes de auditoría en el sector público, los antecedentes, cómo vienen, tiene mucha lógica esto también, ya hemos explicado, ya de dónde viene, es planificado, es solicitado, es contratado, ha sido denunciado, no ha sido denunciado, cuál es el origen. Y ahí les he mostrado con ejemplos, ya, acá por ejemplo, el origen es una auditoría, ya eso lo tienen también en diapositivas, voy a pasar para el examen. Ya con eso estamos terminando prácticamente lo que es auditoría forense. Los resultados del examen es qué es lo que hemos encontrado, ¿ya? Y tiene una forma coherente también de ir identificando las personas, los involucrados, los hechos, la responsabilidad civil, qué cosas han incumplido, qué no han incumplido, la acción, la omisión, elementos en versión gubernamental. Ya, entonces acá está y todo eso se va redactando y eso también ya hemos explicado. Y veamos, por ejemplo, en el informe, aquí está entrando, por ejemplo, en mi modelo de informe, está entrando un informe legal, es decir, un criterio legal antes de mis conclusiones. Después entramos a las conclusiones, también tienen una lógica también de determinar. Tu trabajo tenía que ser tu objetivo. ¿Existe fraude, existe corrupción o existe sobreprecio? Es más o menos tu objetivo. Inicias con ese objetivo y tienes que concluir si ha habido o no ha habido. Y aquí tienes que señalar. Entonces, este es un modelo muy lógico y coherente y sencillo. Y entonces aquí dices, aquí tienes que decir qué ha hecho, qué no ha hecho y si hay responsabilidad y no hay, o no hay responsabilidad. Aquí tienes que ser concluyente. Para eso trabaja el auditor, ¿ya? Y aquí está la conclusión. Existe indicios de responsabilidad penal. Por tales artículos, todo esto ya está sustentado en el criterio legal. Entonces, es lo que uno tiene que concluir en una auditoría forense. Entonces, vean que el modelo es muy bueno, el modelo es excelente para aplicar en cualquier entidad privada o pública. Recomendaciones, ya les he dicho, en versión privada lo mandamos directamente al Ministerio Público. En versión gubernamental pasamos a un proceso de aclaración. Ya, pero tenemos un camino largo y un camino corto. Ya debe ser remitido a la unidad de asesoría legal, ¿no? Para que se realicen las acciones legales correspondientes en cumplimiento. Ya les he mostrado también aquí que cometí un error. Yo no he hecho a proceso de aclaración. Tipo privado lo he terminado. Es la forma de terminar en privado. Ya les he mandado directamente al Ministerio Público que se haga la denuncia. Ya, esto es lo que ustedes ya tienen que aplicar, el tema 5, el tema número 6, para hacer el trabajo final. Van a hacer este informe de auditoría. Ya voy a mandarles este fin de semana, yo creo, la tarea. Vamos a tener un mes para hacer la tarea. Después, en versión pública hay el informe complementario y tiene también tiene un contenido lógico y coherente. Ya el encabezado no es contenido. Antecedentes, presentación de descargos, hace un listado de los descargos, un mix entre auditoría y jurídico, evalúa los descargos. Después de evaluar los descargos, hace una conclusión y recomendación. Aquí se mandas al Ministerio Público en versión gubernamental. En versión privada, esto ya no necesitas hacer. Si quieres hacer en versión privada proceso de aclaración, si quieres lo puedes hacer. No tienes un procedimiento, no tienes un impedimento legal que te diga no hagas. Y esa parte también no vamos a explicar, es lo mismo. Vamos a ver del otro punto, un informe circunstanciado, que este es un informe corto que hemos visto en versión pública y que se lo puede hacer en versión privada y en versión pública. ¿Qué quiere decir? No terminas de hacer la auditoría, pero sí puedes emitir un informe corto
con la evidencia suficiente y competente, lo mandan a jurídica, te respaldan que hay posibles indicios de responsabilidad penal y los mandan al Ministerio Público. Es decir, es un camino. ¿Ese camino corto se puede hacer en privado y en público? Sí. Y a eso tampoco vamos a repetir el contenido, digamos, ahorita vamos a ver el contenido. Y aquí nos está queriendo decir lo que les he dicho eso, que al hacer la auditoría, nosotros ya podemos identificar evidencia que existen indicios de responsabilidad. Y aquí ya podemos hacer un informe circunstanciado, borrador, informe legal, un definitivo y lo mandamos al Ministerio Público, ¿ya? Entonces, esto se puede hacer tanto en versión privada como en versión pública, ¿ya? Es decir, no necesitas hacer el informe, pero, ojo, en versión privada, como no es tan largo tu procedimiento, en versión privada mejor haz el informe. En versión pública, como es largo el procedimiento, conviene irse por este camino. Eso es relativo, ya eso ya tiene que ver el auditor. Pero aquí le estoy poniendo todas las posibilidades que se pueden hacer en auditoría forense con responsabilidad penal, sí le estoy poniendo. Ya con eso estamos prácticamente terminando ya de revisar. El contenido del informe circunstanciado este es copia del contenido según la guía. Hay una guía para hacer informe circunstanciado, procedimiento para hacer informe circunstanciado. En versión gubernamental no estoy tan de acuerdo. Ya yo prefiero poner antecedentes, trabajo realizado, conclusiones y recomendaciones. Es decir, mantener la misma estructura del informe forense, es decir, del informe preliminar. Ya tiene que tener la misma estructura. Por eso que aquí le estoy diciendo con una llave, esto es, en pocas palabras, todo este modelito gubernamental es el trabajo realizado. Acá es un poco se complica, no está tan mal, ¿no? Pero los trata de dividir las partes que deberían estar en el trabajo realizado. No está mal, sirve para comparar, sí. Pero acá debería estar estos 4 puntos, ya conclusiones y recomendaciones separados. Ya las conclusiones y recomendaciones no pueden estar juntas, deberían estar separadas. Pero vean, en versión publicada, yo les he dicho, tiene sus errorcitos. Esto yo prefiero separarlo. Es más práctico, es más recomendable, más técnico separar. Cuando revise la Contraloría su próximo formato, lo va a separar también. Y a explicar el contenido de esos informes, ya lo hemos visto en el tema número 6 o 7, algo por ahí. Ya, ahora sí, para finalizar, el proceso de la auditoría especial. Vamos a ver el proceso de la auditoría especial y el proceso de auditoría forense. Ya este proceso de auditoría especial con responsabilidad penal es forense. Ya vamos a ver versión público y versión privada. Ya el proceso es, en resumen, que ya hemos visto también esto, que hacemos la auditoría. Producto de esta auditoría nos sale un informe borrador con responsabilidad penal. Ese informe lo llevamos, solicitamos criterio legal. Una vez que nos ratifiquen que sí hay responsabilidad, sacamos un informe en limpio. En versión pública hay procesos de declaración, descargos, evaluación de descargos, evaluamos los descargos, hacemos un informe borrador, nuevamente pedimos criterio legal, hacemos un informe complementario ratificando, levantando, tiene lógica todo ese contenido, ¿no? Y eso hemos revisado. Ya se ratifica la responsabilidad, se remite a la autoridad legal o a la autoridad a los responsables del gobierno, a los gerentes del gobierno. Eso a través de su asesoría legal van a preparar el memorial y van a ir al Ministerio Público. Eso sería en versión pública. El camino largo, eso puede llevar 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Por eso ya uno tiene que hacer su estrategia. Puede haber hasta informe ampliatorio, es decir, que del informe preliminar podemos ampliar a responsables y todo eso, ya hemos explicado en el tema número 6. El camino corto es que durante el proceso de auditoría podemos identificar evidencia ya suficiente para identificar responsabilidad penal. Hacemos un informe ya corto, prácticamente llamamos informe circunstanciado, informe de hechos, informe de antecedentes, podemos cambiar el nombre que queramos. Informe circunstanciado de hechos me parece un nombre correcto de llamarlo. Ya estás dando un informe anticipado, pero llamarlo informe de auditoría no es lo más correcto, porque un informe de auditoría pasa todo el proceso de auditoría. Ya es otro tipo de informe, que sí se puede hacer en versión privada igual, sí.
pides el criterio legal y sacas un informe con responsabilidad, o un informe o de antecedentes, hechos, hasta lo podríamos llamar nota, de emisión de hechos, antecedentes, lo podemos llamar en el sector privado. Ya eso se lo manda a la autoridad, legal que corresponda a las instancias ejecutivas, al abogado, ya se verá si se presenta la denuncia o no se presenta la denuncia para mandar al Ministerio Público. Entonces, en versión pública es obligatorio hacer la denuncia, no tienes opción de no hacer la denuncia. Y a quien no hace la denuncia puede ser procesado penalmente. Ahora veamos en versión privada. En versión privada, haces la auditoría forense. De esa auditoría forense tiene que salirte un informe. Ese informe, si hay indicios de responsabilidad, si hay indicios de fraude, de corrupción, vas a pedir el criterio legal. Acá está el criterio legal. Vas a tener, si te ratifican los abogados de que sí hay fraude, hay corrupción, o hay indicios de responsabilidad penal, eso es más, puedes utilizar esos términos. Tienes entonces el informe forense o el informe con indicios de responsabilidad. Ese informe forense lo remites a la autoridad ejecutiva, a los encargados de gobierno, depende de quién te ha contratado y a quién es la máxima autoridad que va a decidir en esa institución privada. Esa autoridad puede tomar la decisión de hacer la denuncia o no hacer la denuncia. Si no hace la denuncia, puede buscar otras alternativas de solución. Vean la revista ACF, ¿ya? Hay otros caminos de solución, ¿ya? Destitución, retiros, resarcimiento del daño, conciliación, muchas alternativas. Eso ya es criterio del auditor, de los ejecutivos, de los abogados, ir por diferentes caminos. Si deciden poner la denuncia, no sé si el Banco Unión ha puesto la denuncia. Sí, se prepara el memorial, se adjunta, esto va como prueba, como prueba técnica, va junto con la denuncia, y todo eso se remite al Ministerio Público. Ya, y ahí ha acabado el proceso en una versión privada. Podemos ir un camino mucho más corto en el privado, sí se podría ir, pero yo les digo, este camino ya es corto. Entonces, este camino es casi lo mismo, pero si tú ya estás analizando y tienes prueba muy concluyente de que sí hay algunos elementos, puede ser un anticipo de informe, de antecedentes, informe de antecedentes, de hechos, pides la opinión legal igual. Lo que les he dicho, siempre tiene que haber una opinión legal. Tienes un informe legal y tienes un informe circunstancial. Ese informe circunstanciado lo mandas a la autoridad, esto está mal, lo mandas a la autoridad siempre, a la autoridad que corresponda, y él va a ver si se va a denunciar o no se va a denunciar. Si se va a denunciar, lo manda a los abogados, preparan el memorial y lo mandan al Ministerio Público. Si dice que no, va a haber otras alternativas de solución. O le van a perdonar, lo van a destituir y todo eso. Ya he tenido un error. Entonces, prácticamente este camino corto con esto son muy similares. Entonces hay que ver, salirse de la auditoría podría, si tienes una evidencia ya muy concluyente todo, para ganar tiempo, los podías mandar a proceso. Esto lo puedes hacer en versión en entidad privada, esto es para entidad privada. Este modelito es para el privado. Ya, pero tenemos que buscar la norma técnica con lo que tenemos que sustentarnos el trabajo en el privado. Y para eso les he dicho que vayan leyendo las normas internacionales de encargo de aseguramiento, NIEA, la 3000. Ya voy a subir más tarde o mañana voy a subir el trabajo. Esto tienen que hacerme un resumen de 3, 4 páginas individual. Quiero que lean y quiero que me hagan un comentario a la parte final si esto se puede aplicar a una auditoría forense. Ya, 2 líneas, 3 líneas. A esa conclusión quiero que me llegue. Y si pueden, háganlo el modelito de informe, si no me equivoco, tiene, y comparen el modelo de informe con el modelo que os he dado. Ya es que este modelo es más externo y financiero.
no es tanto forense e interno. Entonces, por eso es que un poquito ahí creo que no es compatible el informe. Y desde este criterio, desde este modelito, podemos ver si es aplicable o no es aplicable, si es aplicable o no esta NIEA para hacer una norma, para poder aplicar esta norma técnica para hacer auditoría forense. Ya, entonces eso es lo que hay que establecer. Yo también voy a darle una revisada y ustedes y yo vamos a revisar. Yo he leído uno, voy a leer unas 2 veces más y vamos a establecer si podemos aplicar eso o no. Ya en lo personal, yo no he trabajado en versión privada, pero no como auditor, he trabajado en privado, muy poco he trabajado de auditor, casi 2 años. Ya no he hecho auditorías forenses, sí he hecho informes para destitución de personal, sí he hecho. Ya más o menos como por este camino he venido. Ya no muy técnico, ya era, pero es decir, no nos interesa mucho que estés poniendo bien la norma o no, porque lo he hecho como auditor interno, lo hacía como auditor interno sobre apropiaciones, faltantes de dinero, de caja, de tesorería, esas cosas, los hechos, informes, pero no muy, como les digo, no como trabajos muy técnicos. Es que yo lo he hecho con el enfoque de auditor interno en el sector privado. Hasta vean, cuando ya trabajamos como auditores internos en el sector privado, también ya cambia el escenario. Auditor interno, sector público, ya cambia el escenario. En esta parte yo estoy trabajando público, ya pongamos así. En este no hay mucho problema, yo estoy trabajando, está muy normado. No hay mucho que... Entonces, ¿qué nos quedaría? Auditoría interna, auditor externo. Lo que queremos definir es que en la auditoría externa podemos utilizar esta norma. Ya, o borraremos. Y entonces lo que estamos buscando es ahora estar seguro el manejo de la norma en auditoría externa, que se utilice, qué norma técnica utilizamos. Ya ese es el trabajo. ¿Qué norma técnica utilizamos para hacer auditoría forense? Ya investigue. Ya como les he dicho, leanla. Y una página pueden poner, si buscan del internet, a ver si encuentran ustedes. Ya, va a ser, la próxima clase va a consistir en ese trabajo. Y entonces tienen toda la semana para presentar ese trabajo. Si es que no logro subir al Classroom, pero lo tengo que subir al Classroom para que el sistema lo autocalifique, ¿ya? Lo voy a subir al Classroom el trabajo para que se vaya, ustedes me lo suban el trabajo ahí, porque no, ya no se maneja físico, ¿no? Entonces vamos a hacer electrónico. Con esto, jóvenes, ¿qué ha quedado en el tintero? ¿Qué ha quedado en el tintero? A ver, que lo podríamos ver en las siguientes clases con el modo de distraernos. Ya nos quedan 4 clases prácticamente para terminar el año. Y ahí vamos a tomar examen, yo creo que un sábado. Ya vamos a tomar un examen, vamos a definir semana. Normalmente les doy 15 días. A medio noviembre damos el examen prácticamente segundo parcial y final, ¿no? El trabajo final me presentarían fin de mes. Y con eso tienen la nota. ¿Qué nos ha quedado en el tintero? Un poco ver, por ejemplo, las unidades de investigaciones financieras, ya que para una versión 4 o 5, esto lo tengo que meter antes de entrar al proceso de auditoría. Ya en qué momento lo meto la unidad de investigaciones financieras es el que nos hace competencia. Ellos hacen inteligencia fiscal. Ya les explicaré, ellos hacen inteligencia fiscal. Y entonces, como ellos hacen inteligencia fiscal, hacen también una especie de fiscal. Ya ellos trabajan bastante estos trabajan bastante, que aquí hay auditores. Estos trabajan bastante con los fiscales. Ya hacen parte de oficio, pero también hacen a requerimiento fiscal. Yo ya les he dicho que todo lo que se pide desde fiscalía no es auditoría forense. Ya entonces son una especie de auditoría forense, pero no son auditorías forenses. Se llaman informes de inteligencia fiscal. Y cuando les pide el fiscal van a ser peritax. Eso también me faltaba, les he explicado en varias veces, ¿ya?
de que dentro de la fiscalía, cuando te piden auditor forense, ese auditor forense ya no hace auditoría forense, hace peritaje. Ya eso es lo que quería aclarar también. Porque la auditoría se planifica, se ejecuta, se comunica, se utilizan normas, se establecen objetivos, alcance, eso es otra cosa. Y el peritaje no, ya se establece puntos de pericia y un experto en auditoría forense es que les va a decir esto se prueba, esto no se prueba, esto está bien, esto está mal, esto hay una diferencia, no hay una diferencia, eso ya es más específico. Nos faltaba la unidad de investigaciones financieras y junto con la unidad de investigaciones financieras venía lo que se llaman los modus operandi. Modus operandi. Ya lo tengo el texto, hay como 2 o 3 manuales tienen. Habría que revisar algunos manuales, cómo más o menos se mueve. Lo que les he explicado de la Corte Electoral parece que es una forma de hacer fraude. Ya eso hay que establecer. Eso se puede establecer. El problema es que no estoy haciendo auditoría, no tengo acceso a la información. Lo podría hacer por práctica, sí lo podría hacer por práctica. Ya cotejar, verificar si corresponde. Si encontramos más de 100 actas que están adulteradas, no coinciden lista de votantes con las actas, yo les digo, jóvenes, se tendría que anular las elecciones, ¿ya? Pero eso se trabaja en una auditoría. Entonces, ese modus operandi es más o menos como el procedimiento y la forma de cómo pueden cometer los delitos, los fraudes, la corrupción. Ya, el fraude está relacionado con lo que es el lavado de dinero. Ya les he explicado un poco, de dinero. Este lavado de dinero en nuestro país ya está en el tema número 5. Les he explicado de que sí existe el lavado de dinero. El lavado de dinero prácticamente está relacionado al delito de enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento. Enri- en- el enriquecimiento ilícito. ¿Ya? Ojo, que puede haber público o privado. Eso ya hemos explicado en el tema número 5. Ya, es decir, tú no puedes probar de dónde viene, pero este apareció con plata. Y hay un poco, tiene su nexo con el tesorismo, lavado de dinero, pero yo no quiero ya salirme mucho de eso, porque cuando ya nos empezamos a salir al lavado de dinero, narcotráfico, tesorismo, eso, ya nos estamos saliendo un poco de lo financiero. Pero sí está un poco relacionado, sí, porque lo fraudulento, lo corrupto, a veces está casado con el narcotráfico, con el lavado de dinero, ya. Cómo se inserta el dinero a la economía, a los negocios y todo ese tema. Ya hay que saber un poquito de eso si nos sirve. Es decir, está un poco relacionado. Entonces, hay cosas que sí nos faltaban un poquito como herramientas más llevar, pero a ver si en el mes podemos ver un poco de lavado de dinero, las unidades de investigaciones financieras, modus operandi y todo eso. Pero eso es para conocimiento transversal del auditor. El auditor tiene que conocer bien lo que hemos explicado. Esto ya es como un conocimiento general que debe conocer un auditor forense. Ya, entonces, si no, les voy a subir estos modus operandi. Y hay lavado de dinero, ustedes entran al internet y tienen full. Aquí otra cosa más nos hemos olvidado, deberíamos llevar un poquito las técnicas forenses, ya como complemento, por si acaso, como complemento, las técnicas forenses, y deberíamos llevar otras profesiones que nos explica, otras profesiones relacionadas a lo que es forense, ya informática forense, psicología forense, que es importante saber eso porque está un poco ligado también a lo que es la auditoría forense y a todo lo que es forense. Estos dos elementos habría que incorporar, no tienen mis textos. Estos dos voy a incorporar y los incorporar. Ya eso tengo que ver en qué tema los voy a meter o dentro de un tema o separarlos como temas. Ya con eso se iba a complementar. Yo creo que con eso hubiéramos tenido ya todas las herramientas, no todas las herramientas, no las herramientas que podíamos haberlos enseñado para hacer auditoría forense. Ya, pero cuando les enseñaba penal, ya un poco decir, ¿y por qué estamos llevando penal? Ah, ese era otro elemento que había que enseñar, ya que para mí esa era la clave.
y enseñar la parte técnica, normativa, cómo hacer informes, todo ese tema, eso también había que enseñar. Y con eso prácticamente estamos llegando al final de la parte teórica, ¿ya? Y vamos a entrar a la parte de los trabajos. De los trabajos, ustedes van a hacer un informe forense. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración, jóvenes? Hemos dicho que íbamos a acabar más o menos en octubre y estamos prácticamente logrando acabar en octubre. Ya, pero sí quedan algunas cositas, pero hemos avanzado harto. Hemos avanzado bastante. Se puede seguir avanzando mucho más, sí se puede ir avanzando mucho más, pero también todo tiene un tiempo, un límite. Yo lo que quiero es ahora que practiquen. En noviembre quiero que hagan los informes, ya para eso me he dado ya las instrucciones para que vayan formando grupos de 5 a 7 personas. ¿Alguna aclaración sobre lo que es la auditoría forense? Ahí mostrarles un video de auditoría forense. Ya, como ya hemos prácticamente terminado, ahora quisiera que vean un video de auditoría forense que podemos verlo en la siguiente clase. Ya espero no olvidarme traer el video de auditoría forense, creo que es del colombiano. Entonces, una vez que escuchen, bien sería que me lo hagan un resumen y me digan la comparación entre lo que yo les he enseñado y lo que otros piensan de la auditoría forense. Podría ser interesante también eso ver. Es decir, vamos a tener 4 clases aproximadamente para ver un poco la parte práctica, ver videos, hacer comentarios, algunas aclaraciones, y en ese interín también vamos a dar examen. ¿Alguna aclaración, algún comentario? 40 personas en clases. Lice, Sí, Miriam, dime. una pregunta sobre la tarea. Nos dijo que vayamos leyendo la NIE A 3000 Sí, eso es y, trabajo. ajá, y nos dijo que demos un comentario si es aplicable a la teoría forense. Sí. Este ¿Has comentario va a leído? ser, perdón, Lice. ¿Han leído ya alguien? Yo no, Lice, voy a leer, A ver, pero léanlo, léanlo. quería preguntarle si ese comentario tenemos que decirlo para auditoría interna o para auditoría externa. Para auditoría forense, externo. Sí, externa. Sí, Ah, ya, ya. Está bien, licenciado. Muchas gracias por la aclaración. ya. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna aclaración? Entonces, es para auditoría externa. Ya, eso debió quedar claro. Les he explicado en la última diapositiva, mis garabatos. Auditoría interna, privado. Auditoría interna, público. Auditoría externa, privado. Y las normas internacionales de encargo de aseguramiento debería ser para auditor. Se puede utilizar en auditoría interna y auditoría externa, privado. Pero en versión pública no se utiliza. Entonces, por eso es que yo más manejo el tema público, ¿ya? El tema público. Es solamente para complementar, quiero que hagan esa su opinión, si se puede aplicar para auditoría forense, esa norma. Ya es la única que queda para encajar como técnico, como norma técnica. Bueno, eso habría que preguntar a los auditores externos que hacen auditorías forenses o auditorías con responsabilidad. Ya he escuchado hablar a varios de las consultoras, algunos auditores que hacen, sería bueno preguntarles con qué norma hacen. Ya yo en lo personal no he hecho, pero tendrías que buscar. Si iría a trabajar al sector privado y tendría que ser una auditoría con responsabilidad porque si encuentras tienes que hacer algo, ¿no? ¿Y qué norma utilizas? Esa es, yo también voy a revisar y vamos a llegar a esa conclusión. Tenemos 4 clases, ahí vamos a ir conversando. ¿Y alguna otra pregunta, alguna otra aclaración? Entonces, a partir del próximo viernes ya vamos a entrar a clases virtuales para trabajar. Vayan trabajando, pregúntenme, hagan mis aclaraciones, vamos a fijar fecha también de examen.
Les voy a preparar los trabajos ya para darles. Vamos a hacer sorteos. Mándenme sus grupos al WhatsApp o si no, alguien que centralice, los ayudantes. Lucila, que te manden grupos de en paralelo. Los Está grupos bien, no señor. importa, con los otros grupos se pueden juntar con algunos miembros del otro paralelo. Y entonces te van a Ya, mandar grupos, mándenlo a Lucila. Quiero que Lucila tú me lo vas a agarrar, entonces me lo vas a hacer grupos. Somos acá como 100. Y ya tendría que haber máximo 13 grupos. Ya, de esos 13 grupos voy a distribuir un tema por cada dos grupos, ya para que comparemos. Y vamos a fijar fecha de cuándo van a entregar, ¿para qué? Porque hay que buscar unas 2 clases para exponer. Quiero escuchar sus exposiciones, pero tienen que ser rápidas las exposiciones, porque como yo ya conozco los casos, porque son mis casos, entonces yo rápido me doy cuenta si está bien o está mal. Y vamos a tratar de calificar así también al directo, ya directamente la nota final. Ya, entonces con eso vamos a ir cerrando. Eso yo creo que vamos a ser las últimas 2 semanas de noviembre y 2 semanas de diciembre. No sé si van a alargar, pero probablemente se alargue hasta el 15 de diciembre o también nos manden algún instructivo para que nos hagan acabar rápido. Ya deben habernos avisado. Pero trataremos de calcular desde la tercera clase ya vamos a empezar a recoger los trabajos. Es decir, ya vamos a terminar licenciado, todos. perdón, según reglamento se ha ampliado hasta el 22, ya tendría que usted entregar las actas con las notas finales hasta el 22 de diciembre. Así es. Sí, yo también tengo ese comunicado, pero nada raro que, que lo que viene en la casera. Yo también calculo que para el 10 de diciembre ya tenemos las notas finales. Ya van a tener ustedes sus notas finales, no van a tener que venir a buscar, traerme los refrescos, hamburguesas, nada, no, las notas se van a publicar. Ya yo lo hago transparente, publico, trato de cumplir el reglamento de la universidad, tienen sus notas del examen. Lo que no tienen ahorita son sus notas acumulativas de trabajos y examen. Eso también lo voy a ir procesando ya cualquiera de estos días. Me pongo y lo procesamos mejor para que entren al examen final y el trabajo final. Y de esas notas va a salir la nota final. Ya no los quiero complicar con mucho trabajo, con legajos, con gabinete, con eso. Ya vamos a practicar algo. Ya tienen un mes para practicar. Ya un mes ese es el tope. Ya, pero puede ser que algunos ya terminemos mucho más antes y empecemos con las exposiciones la tercera y cuarta semana. Prácticamente 2 semanas tienen para hacerme las consultas, todo eso. Ojo, yo voy a ser exigente en que apliquen bien el tema 5 y el tema 6. Y yo les voy a dar el 60-80% del trabajo. Si ustedes no aplican bien el tema 5, el tema número 6, yo les voy a poner nota baja. Y ahí estoy hablando bien claro porque eso es lo menos que puedo esperar que ustedes ahora vuelvan a leer el tema número 5. Les he mandado, les voy a mandar, si no les he mandado en texto, les voy a mandar. Ya el tema 6 también les voy a mandar, ya tienen la norma técnica igual. Entonces, eso es lo que tienen que aplicar. Eso van a poner en todo noviembre, van a poner sus conocimientos prácticos. Coordinen entre ustedes, revisen, lean. Porque si les estoy dando el 80% del trabajo, ese 20% que falta, ustedes tienen que poner su parte. Y si no lo ponen, y algunos control C, control V me lo pasan idéntico, igualito me lo pasan, les voy a poner nota baja, ya no sé si va a ser sobre 20 o 25, la nota que falte. Y si podemos hacer más trabajos acumulativos, mucho mejor para ustedes porque van acumulando nota. Y a todo eso yo creo que ya en noviembre vamos a definir, hasta mediados de noviembre vamos a tener ya todo el panorama, las notas, el trabajo avanzado y todo ese tema. Ya gracias Lu por informarnos, ojalá que se respete. De todas formas teníamos que terminar hasta el 10 de diciembre las notas y quien entra a segundo instancia dar más o menos el 15, el 16 dar, ya para tener el segundo turno. Ya esperemos que haya muy pocos en segundo turno, ya excepto los que al principio no han pasado las clases o no han dado un examen. Si no me equivoco, 2 o 3 personas no han dado examen. De los 250 alumnos que aproximadamente tengo, 3 personas no han dado examen. Y entonces, con esos 3 que se me contacten, den conmigo, pero en noviembre, no ahora. Que se me contacten para arreglar, solucionar, hacer valer el examen doble,
ver su justificativo, porque estábamos en pandemia, ¿no se acuerdan? Entonces, sí, yo soy tolerante en ese aspecto. Pero sin hacer nada tampoco aprueban. Ya, y si alguien tiene que reprobar, reprueba o va a segundo turno. ¿Y alguna aclaración más, jóvenes? Entonces, desde el próximo martes ya nos vamos a poner a trabajar. Ya este fin de semana voy a tratar de mandarles ya los trabajos. Dime. Licenciado, el trabajo que dijo del resumen, ¿sería para qué fecha, perdón? El resumen es para el próximo viernes. Ya voy a subir más un rato al Classroom. O al... Sí, Classroom es, ¿no? Sí, por Classroom es. Ya es para el próximo. Ya les he avisado hace 2 semanas que vayan leyendo. Ya no es mucho que leer. También yo lo que quiero que complementen sus conocimientos técnicos de auditoría. Para el próximo viernes va a ser el trabajo. Una semana tiene. ¿Y alguna otra aclaración, alguna otra pregunta más? Todavía no vamos a hacer la despedida. La despedida la hacemos en diciembre, yo creo. Ya entonces ya está más o menos cronometrado cómo vamos a terminar. Ya los trabajos, cómo vamos a ir avanzando. No quiero sobrecargarles. Esa es la idea, de que no les sobrecargue, que estén inventándose estos cheques falsificados, adulteración de firmas, esas cosas. No, no. Prácticamente la auditoría se practica en campo, no en teoría. En teoría algo puedes practicar. Y ahí alguito vamos a practicar redacción de informes, por lo menos. Ya para tener una idea de que la auditoría forense es otra cosa. Ya, no hay alguna, ya debíamos haber cortado ya, de tener la grabación.